Mi padre dejó la casa que compró con dinero de nuestro accidente a nuestra madrastra, pero ni muerto se salva del karma. Tengo 21 años y mi hermano tiene 19. En lo que respecta a nosotros, no tenemos madre. Se marchó cuando teníamos 7 y 5 años, después del divorcio. Conoció a otro hombre, se mudó varios estados lejos y al principio hizo algunos intentos débiles por seguir en contacto. Llamadas cada tanto, algún regalo de cumpleaños más por culpa que por otra cosa y promesas de que pronto vendría a vernos, pero nunca lo hacía. Después dejó de hacerlo por completo. Cuando crecimos, ninguno de los dos intentó buscarla porque entendimos bastante bien el mensaje. No nos amaba lo suficiente como para hacer el intento de formar parte de nuestras vidas si no íbamos a perseguirla. También podría decirse que no tuvimos padre, aunque él sí permaneció físicamente en la casa. No creo que lo hiciera porque quisiera criarnos. Después de que mi madre se fue, parecía molesto por tener que ocuparse de 2 niños. No sé si nos culpaba por el divorcio, si estaba resentido porque ella lo había dejado o si simplemente era una persona que nunca debió ser padre. Yo era demasiado pequeño para entenderlo, pero recuerdo que pasábamos casi todo el día con una niñera. Ella nos llevaba a la escuela, cocinaba y se aseguraba de que hiciéramos las tareas. Cuando mi padre volvía del trabajo, comíamos lo que había quedado del almuerzo y él desaparecía en su habitación o se sentaba frente al televisor. La situación cambió un poco después de un accidente que sufrimos mi hermano y yo. Habíamos insistido mucho para que la niñera nos llevara a un parque de diversiones porque mi padre nunca quería hacer nada con nosotros. Ella terminó aceptando y una de las atracciones tuvo una falla. No recuerdo todos los detalles porque yo tenía 9 años, pero sí recuerdo los gritos, el ruido del metal, las luces del hospital y a mi hermano llorando porque no podía mover bien una pierna. Los dos sobrevivimos, y considerando lo que pudo haber ocurrido, no terminamos con lesiones demasiado graves. Mi hermano quedó con una leve cojera y yo tengo una cicatriz bastante grande en un hombro. Hemos aprendido a vivir con eso. Él puede caminar y trabajar. Yo puedo mover el brazo sin problemas. No fue el final de nuestras vidas, pero tampoco fue un raspón que se cura en una semana. Mi padre demandó al parque y recibió una compensación considerable. Eso es algo que acabamos de descubrir porque de niños nos ocultaban bastantes cosas. Cuando éramos niños, solo sabíamos que teníamos que asistir a revisiones, hablar con personas y responder preguntas sobre lo ocurrido. Pensábamos que todo formaba parte del tratamiento médico. No teníamos edad suficiente para saber lo que era una demanda. El parque tenía seguro y el caso terminó con una suma de dinero importante destinada a compensarnos a mi hermano y a mí. Como éramos menores, mi padre no podía usar ese dinero libremente. Cada vez que quería acceder a una parte, tenía que justificarlo y conseguir autorización. Una de las cosas que el tribunal permitió fue comprar una casa, que, por ser menores, estaba a nombre de mi padre. Aunque con algunas salvedades porque él no disponía de ella libremente. La idea era que el dinero se convirtiera en una vivienda estable que nos beneficiara a ambos, no en una propiedad personal para que mi padre hiciera con ella lo que quisiera. La casa donde crecimos fue comprada con ese dinero. Mi padre nunca nos lo contó. Nos hizo creer que era suya, que la había comprado con su trabajo y que debíamos agradecerle por tener un techo. Cada vez que se enojaba, decía que estábamos viviendo en su casa y que podía echarnos cuando quisiera. Lo peor es que vivir allí no mejoró demasiado nuestra infancia. Mi padre se burlaba de nuestras lesiones. A mi hermano le decía cojo cuando tardaba en bajar las escaleras o caminaba con dolor. A mí me decía que nadie querría estar conmigo cuando viera la cicatriz. Lo presentaba como humor, y si nos molestábamos, respondía que éramos demasiado sensibles. Cuando cumplí 18 años, me fui. Había ahorrado dinero de un empleo y conseguí un apartamento pequeño. Mi padre no se opuso porque nunca le importó demasiado lo que yo hiciera mientras no lo molestara. También me llevé a mi hermano, que todavía era menor. Técnicamente, podía haberme denunciado o exigido que regresara, pero prefirió no hacerlo. Supongo que tener un hijo menos en la casa le resultó conveniente. Desde entonces vivimos juntos y nos hemos mudado a una casa un poco más grande que el apartamento que podía pagar con 18. Mi hermano también trabajaba a medio tiempo hasta los 18, y luego lo hizo a tiempo completo cuando completó la escuela. No teníamos otra familia a la que acudir. Los parientes de mi madre vivían lejos y nunca estuvieron de acuerdo con su matrimonio, pero tampoco hicieron mucho por mantener contacto con nosotros después de que ella se fue. La familia de mi padre es una colección de personas que pasan más tiempo peleando entre ellas que ayudándose. No hay semana en que alguno no acuse a otro de robar, mentir o hablar a sus espaldas. Así que mi hermano y yo solo nos teníamos entre nosotros. Seguimos trabajando, compartiendo gastos y tratando de construir una vida sin depender de nadie. Hace poco mi padre murió. Tenía 45 años y llevaba tiempo enfermo. No tuvimos una reconciliación antes de su muerte. Ninguno de los dos fue a verlo al hospital, aunque pidió por nosotros en el último tiempo. Realmente no sé qué quería decirnos, pero tampoco he pensado mucho en ello, y estoy seguro de que mi hermano tampoco. Después comenzó el proceso de herencia.
Mi padre se había casado con otra mujer después de que nos marchamos de la casa. La conocíamos porque había sido su pareja durante nuestros últimos años allí, aunque tampoco era una adulta especialmente interesada en ayudarnos. No sé cuándo se casaron exactamente. No fuimos invitados y nadie nos lo informó. Tal vez solo se casaron en la oficina de registros. En el testamento, mi padre intentó dejarle la casa a ella. Cuando comenzaron a transferir la propiedad, aparecieron problemas. La casa no podía pasar simplemente a nombre de mi madrastra porque había sido comprada con el dinero destinado a mi hermano y a mí. Legalmente, mi padre la administraba porque éramos menores, pero no podía convertirla en parte normal de su herencia ni regalarla a otra persona. También había dinero restante en una cuenta vinculada a la compensación. Ese dinero nos pertenece. Y ahora estamos revisando todo lo que mi padre retiró durante años. Tenía permitido usar fondos para gastos relacionados con nosotros, atención médica, educación, vivienda y necesidades reales. Pero si utilizó dinero para compras personales, vehículos, viajes o cualquier otra cosa que no nos beneficiara, podemos reclamarlo contra su patrimonio. Contratamos a un abogado y a un perito financiero para revisar los movimientos. Ya encontraron varias retiradas que no están bien explicadas. No sabemos todavía cuánto dinero utilizó indebidamente porque faltan documentos y algunas transacciones son antiguas, pero no parece que la casa sea lo único. También encontramos a la niñera que nos cuidó durante años. Está dispuesta a declarar que mi padre no estaba muy presente. No vio golpes ni algo que hubiera tenido obligación de denunciar, pero puede confirmar que ella era quien se ocupaba de nosotros la mayor parte del tiempo. Trabajó con la familia hasta que yo tenía 12 años, cuando mi padre decidió que ya era suficientemente grande para cuidar de mi hermano. Ahora no solo estamos intentando recuperar formalmente la casa. También cuestionamos la herencia porque, si el patrimonio de mi padre debe devolver dinero, algunos de sus bienes podrían tener que venderse para compensarnos. Sé que existe esa idea de que no hay que hablar mal de los muertos. Supuestamente trae mala suerte. Mi hermano y yo pensamos que podemos vivir con un poco de mala suerte si hablamos mal de nuestro padre, al final, se lo merece. Usó el dinero de 2 niños heridos, los trató como una carga y después intentó dejarle la casa a otra persona. Murió joven y sufrió bastante durante su enfermedad. No creo que mi corazón sufra por eso. Si se encuentra en algún lugar observando lo que ocurre, probablemente esté abajo, recibiendo el calor de los hornos infernales, debe estar bastante molesto al ver que finalmente estamos revisando todo lo que hizo. Ese sería suficiente problema para una sola historia, pero apareció otro. De alguna manera, nuestra madre se enteró de que podríamos recibir una casa y dinero. Después de más de 10 años sin formar parte de nuestras vidas de ninguna forma en lo absoluto, empezó a contactarnos. No había pasado ni una semana desde que contratamos al abogado cuando recibí su primer mensaje. Decía que había pensado mucho en nosotros, que lamentaba no estar para nosotros, pero que quería vernos y abrazarnos. Mi hermano recibió uno casi idéntico. No sabemos cómo consiguió nuestros números. Tampoco sabemos quién le contó lo de la casa. Ninguno de los dos hablaba con ella ni con personas cercanas a ella desde la última vez que llamó, cuando al menos fingía ser una madre a la distancia. Ni siquiera puedo considerar eso una madre a la distancia. Era más bien una extraña que llamaba a casa para saber si las molestias que salieron de su cuerpo no se habían muerto o algo. Por si eso no fuera suficiente, también comenzó a escribirnos la hermana de mi padre. No estaba incluida en el testamento y prácticamente no la hemos visto en nuestras vidas. Sus mensajes dicen cosas como: tal vez no me recuerden, pero yo los cuidaba cuando eran pequeños. Sí la recuerdo. Recuerdo que visitaba la casa cada tanto y terminaba gritándose con mi padre por dinero o por alguna pelea familiar. No recuerdo que nos cuidara, nos llevara a la escuela o preguntara cómo estábamos después del accidente. Las mismas personas que no se preocuparon por nosotros cuando éramos niños, ahora quieren acercarse porque estamos a punto de recibir algo. Mi hermano y yo no hemos respondido a ninguna de las dos. Toda la comunicación relacionada con la herencia pasa por el abogado. No sabemos cuánto tardará el caso, pero parece que serán meses. Por ahora seguimos viviendo en nuestra casa y trabajando con normalidad. La casa continúa ocupada por mi madrastra mientras se decide qué ocurrirá con ella. No tenemos intención de regalarle la propiedad a nadie ni de repartir dinero con familiares que apenas sabemos reconocer. Actualización 1. El caso de la casa y la herencia tardará bastante, así que no esperen tener novedades importantes durante varios meses. Sin embargo, si tengo drama familiar, porque parece que la muerte de mi padre abrió una jaula y salieron todas las personas que llevaban años esperando dinero. Nuestra madre no solo estaba intentando contactarnos, está en la ciudad. Ahora sabemos por qué ella y mi tía estaban tan informadas. Ambas habían discutido con mi padre durante años porque querían que compartiera dinero o propiedades con ellas. Como existía una orden judicial que limitaba el uso de la compensación, se mantuvieron pendientes de todo, esperando que algún día pudieran obtener una parte. La mejor manera de describirlo es que estuvieron observando como hienas durante años. A ese grupo ahora se sumó mi madrastra,
que recibió una notificación para dejar la casa y está furiosa con nosotros porque no pensamos permitir que siga viviendo allí como, según ella, nuestro padre habría querido. En algún momento, nuestra madre y la hermana de mi padre se reunieron. No sabemos si fue para colaborar o discutir sobre quién merecía más dinero, pero terminaron peleándose físicamente. Alguien llamó a la policía y ambas necesitaron atención médica por heridas menores. Me enteré porque mi madre me llamó desde la comisaría para pedirme que pagara su fianza. Escuché su voz, confirmé que era ella y colgué. Después mandó varios mensajes diciendo que yo era un mal hijo por abandonar a mi madre cuando más me necesitaba. No pareció notar la ironía de escribir eso después de haber desaparecido durante la mayor parte de mi infancia. No sabemos todavía si alguna de ellas conoce nuestra dirección. Hasta hace poco actuaban como si no existiéramos, pero el dinero tiene una capacidad especial para hacer visibles a las personas. Mi madrastra está utilizando una estrategia más formal. A través de su abogado pidió que le permitiéramos permanecer en la casa porque tiene diabetes. Dice que sería cruel dejar en la calle a una mujer enferma y que mi padre quería que ella viviera allí hasta morir. No existe ningún documento que le conceda ese derecho. El testamento intentaba dejarle una propiedad que mi padre no podía entregar. Nuestro abogado respondió que no pensamos mantenerla en una casa que pertenece a otras personas. De momento, el desalojo está suspendido mientras el juez revisa su situación médica y decide cuánto tiempo razonable necesita para mudarse. No nos gusta, pero estamos siguiendo el proceso legal. Entrar por la fuerza, cambiar cerraduras o hacer cualquier otra estupidez solo le daría argumentos. La documentación del caso incluye nuestra dirección actual. Es probable que el abogado de mi madrastra tenga acceso a ella y que pronto ella también la conozca. Si la comparte con las otras dos, tendremos visitas. Por ahora, las tres siguen peleando entre ellas por una propiedad que no pertenece a ninguna. Mi hermano y yo estamos bien. Seguimos con el abogado y hemos instalado una cámara en la entrada de la casa por precaución. Edición: mi madrastra siempre tuvo diabetes. Cuando vivíamos con ella, no parecía estar fuera de control ni ser una condición que le impidiera trabajar, conducir o hacer su vida normal. Puede haber empeorado, pero creemos que su abogado lo está usando para ganar tiempo mientras preparan otra estrategia. El desalojo está detenido hasta que el juez decida si necesita un plazo adicional por motivos médicos. A nosotros tampoco nos gusta, pero es mejor resolverlo legalmente. Hacer algo ilegal solo les daría más herramientas para retrasar el caso. Actualización 2. Mi madrastra vino a visitarnos. Era algo que esperábamos desde que supimos que los documentos podían revelar nuestra dirección. Su intento de convencernos fue bastante patético. Primero quiero aclarar algo para quienes dicen que podríamos dejarla vivir allí por compasión. Aunque hiciéramos eso, la casa pasaría a nombre de mi hermano y mío. Nosotros tendríamos que pagar los impuestos, el seguro y cualquier reparación mientras otra persona vive gratis dentro. Ese no es nuestro plan. Actualmente pagamos alquiler. Tener una casa sin renta sería un cambio enorme. También podríamos venderla y dividir el dinero para que cada uno compre su propio lugar. Tenemos muchas opciones, pero ninguna incluye mantener a mi madrastra indefinidamente. Llegó a nuestra casa para pedirnos que encontráramos en nuestros corazones la bondad necesaria para no dejar a una persona enferma en la calle. Ha aumentado bastante de peso desde la última vez que convivimos, pero si pudo mover el trasero hasta nuestra casa, también puede moverlo junto con sus pertenencias fuera de una propiedad que no le pertenece. Digo lo del peso como quizás una señal de que la diabetes haya empeorado o realmente esté enferma, pero si pudo venir hasta aquí, no creo que esté tan mal después de todo. Le dijimos que tenía que irse y que sería mejor para todos si dejaba de pelear en el tribunal. Su abogado solo estaba retrasando una decisión que no iba a cambiar el origen del dinero con el que se compró la casa. Entonces cambió de tono. Dijo que podía contarles a todos dónde vivíamos y dejar que el resto viniera a reclamar lo que les correspondía. No nos sentimos especialmente amenazados. Ya suponíamos que tarde o temprano todos conocerían nuestra dirección. Mi madrastra nunca fue conocida por guardar secretos, y si terminamos mudándonos a la casa de nuestro padre, tampoco sería difícil encontrarnos allí. Mi hermano le dijo que nuestra estrategia de seguridad consistía en contratar arqueros para el techo y repeler las invasiones bárbaras de familiares con derecho. A ella no le pareció gracioso que le hablara con ese tono. Le pedimos que se marchara. Antes de irse, dijo que lamentaríamos tratarla así y que nuestro padre se avergonzaría de nosotros. Le respondí que la vergüenza de ese hombre era lo último que me importaba en esta vida. La cámara grabó toda la conversación y enviamos una copia al abogado. Por ahora no ha regresado. Tampoco aparecieron nuestra madre ni nuestra tía, pero sospecho que eso cambiará después de la amenaza. Actualización 3. No tardó mucho en aparecer nuestra madre. Esperé para actualizar porque quería ver en qué terminaba la cadena de problemas que comenzó con su visita. Llegó diciendo que necesitaba hablar con sus hijos. Usó esa frase varias veces, como si repetir mis hijos pudiera compensar años de ausencia o le diera algún poder. Su propuesta era que vendiéramos la casa y le entregáramos parte del dinero.
Venía acompañada de una historia muy triste sobre uno de sus otros hijos. Sí, tiene dos más. Nos mostró fotografías y dijo que uno necesita una operación costosa. No presentó informes médicos, presupuestos ni ninguna prueba. Puede que la historia sea cierta o puede que sea una mentira, a lo que más me inclino actualmente. Incluso si fuera cierta, no entiendo por qué pagar esa operación sería responsabilidad nuestra. Es decir, tú tuviste hijos por voluntad propia, ve y hazte cargo de alguno por primera vez. Le dije que no podíamos ayudarla porque nuestra tía había hecho una petición similar y había llegado primero. Añadí que estábamos considerando darle algo a ella porque había sido más rápida. Era mentira. Mi madre se fue muy enojada. Más tarde ese mismo día fue arrestada por entrar sin permiso en la propiedad de mi tía. Supongo que fue a reclamar el dinero que pensaba que yo estaba a punto de darle. 2 días después apareció nuestra tía. Dijo que siempre había querido protegernos, que nuestra madre era manipuladora y que cualquier ayuda debía pasar por ella. Le respondí que ahora estábamos considerando ayudar a nuestra madre porque, con tantos problemas legales y arrestos, iba a necesitar el apoyo de sus hijos. Mi tía se marchó furiosa. Sé que la mentira no se sostendrá durante mucho tiempo, pero al menos consiguió que ambas dejaran de hablar con nosotros durante unas semanas, y se concentraran en pelear entre ellas. También hay una novedad real sobre la casa. El juez ordenó el desalojo definitivo de mi madrastra. Tiene 14 días para marcharse. En este momento no sabemos qué haremos con la propiedad. Podríamos mudarnos allí, alquilarla o venderla y marcharnos lejos. La última opción se vuelve más atractiva cada vez que un familiar aparece en nuestra puerta. Todavía tenemos algunos días para saber qué hacer con la casa, así que no queremos apurarnos en tomar una decisión ahora. Actualización 4. Sabía que la paz no duraría para siempre, pero 3 semanas sin visitas se sintieron como vacaciones pagadas. Mi madrastra fue desalojada. Hubo discusiones y varias demoras el día que tenía que marcharse, pero la policía estaba allí para hacer cumplir la orden y no se fue hasta que ella se marchó. Dejó algunas pertenencias menores, que ahora deben manejarse según el procedimiento legal, pero ya no vive en la casa. El resto del caso continúa. Nuestro abogado está reclamando una compensación contra el patrimonio de mi padre por el dinero que utilizó indebidamente. Eso podría pagarse con otros bienes, incluyendo su coche y parte del dinero de sus cuentas personales. El coche está actualmente en un depósito mientras se resuelve la demanda. Mi madrastra no puede seguir utilizándolo ni venderlo porque puede formar parte de lo que se liquide para compensarnos. La paz terminó cuando nuestra madre y nuestra tía aparecieron juntas. Por primera vez decidieron dejar de golpearse y formar un solo bloque de derecho familiar. Dijeron que sabían que habíamos mentido y que debíamos dejar de jugar con ellas. Exigieron que habláramos de la casa y del dinero como adultos. Mi hermano les respondió que, si creían tener algún derecho, podían demandarnos. Después les pidió que se retiraran o llamaríamos a la policía. Se fueron, pero una semana después recibimos una notificación de demanda. Afirmaban que les habíamos prometido la casa y que ahora nos negábamos a cumplir. Las pruebas consistían en, bueno, nada. No había mensajes, documentos ni testigos de una promesa real. El juez desestimó el caso más rápido de lo que yo tardé en ponerme ropa interior limpia para la reunión con él. Si sucedía algo, no quería que la gente descubriera que llevaba ropa interior con agujeros. La casa todavía no está formalmente a nuestro nombre porque quedan algunos documentos pendientes, pero el resultado ya no parece estar en duda. Mi hermano y yo estamos pensando seriamente en venderla y mudarnos lejos cuando termine nuestro contrato de alquiler. No nos gusta la idea de vivir en el lugar donde crecimos y tampoco queremos una dirección conocida por todas estas personas. La casa está en buen estado, por suerte, salvo el desgaste típico del uso. Es algo que las personas comentaron cuando brindaron algunos consejos. Sin embargo, nuestro abogado tiene experiencia en casos similares, y en su petición exige hacer una pericia del estado actual de la casa y documentarlo para comparar con cualquier deterioro futuro. Si mi madrastra hubiera dañado la casa a propósito, ahora estaríamos demandando. Actualización 5. Me tomé un descanso de empacar para escribir esta última actualización. Ayer firmamos los papeles de venta de la casa. Nuestro contrato de alquiler termina en 2 meses, así que ya comenzamos a guardar cosas y enviar algunas al lugar que será nuestro próximo hogar. Encontramos un pequeño complejo con 4 viviendas pegadas, todas iguales. Necesitan bastante trabajo, pero el precio era razonable después de vender la casa y recibir parte de la compensación del patrimonio. Mi hermano y yo viviremos allí. Cada uno tendrá su propia casa y cuando reparemos las otras 2, podremos rentarlas como ingreso adicional. Las viviendas son pequeñas. No tienen mucho más que una cocina, una habitación, un baño y un espacio de sala. Aún así, serán nuestras y cada uno tendrá privacidad. Después de años compartiendo porque no teníamos a nadie más, será extraño vivir separados por primera vez, aunque estaremos a pocos metros. La demanda terminó. Además del valor de la casa, recibimos dinero por algunos usos indebidos de los fondos. Eso nos permite tener esta aventura.
Hubo más drama durante los últimos meses, pero casi todo fue repetitivo. Personas golpeando la puerta, diciendo que merecían una parte y esas cosas. No todos eran nuestra madrastra, tía o madre, hubo más. Figurativamente hablando, hubo algunas narices golpeadas contra la puerta. Mi hermano ha trabajado en construcción durante un tiempo. No fue su último empleo, pero sabe más que yo sobre reparaciones. Voy a aprender mientras arreglamos las propiedades. Tenemos que trabajar en tuberías, pintura, pisos y algunas instalaciones antes de poder alquilar las otras viviendas. No es solo estético, es funcional y necesario para que nos habiliten rentarlas. Tal vez esto se convierta en algo a lo que nos dediquemos. Comprar lugares en mal estado, repararlos y venderlos o rentarlos. Todavía es pronto para decirlo, pero por primera vez me siento bastante positivo con todo esto. No es que sea una persona deprimida, aunque podría serlo con todo lo que vivimos, pero me siento muy zen, o eso creo que es zen, porque nunca he hecho nada de ese mumbo jumbo. Quizá vuelva con una edición cuando terminemos la mudanza. Todavía nos queda mucho por enviar y varios días de viaje en carretera con el resto de nuestras pertenencias al nuevo sitio. Pero sí, probablemente regrese para contarles que todo estuvo bien. Edición, estoy escribiendo desde el nuevo lugar. Apenas comenzamos a trabajar y todavía hay herramientas, cajas y polvo por todas partes. Aún así, se siente bien despertarse con el ruido de los pájaros y no con personas golpeando la puerta para decir, dame, dame. Ni todo el trabajo que tenemos por delante puede quitarme la sonrisa de idiota que llevo desde hace una semana.